Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Rosario Serrano, coordinadora de ONDE, y les doy la bienvenida a este cuarto webinar previo al 9º Congreso Internacional de Educadores Católicos, cuyo lema es El educador católico frente a los paradigmas educativos. Reciban el más cordial saludo de los miembros de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales y de la Oficina Nacional de Educación Católica. Para dar inicio a nuestro webinar, comenzaremos con la oración. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Rosa de Lima, mujer llena de Dios, entregada y fiel misionera, que con tus predicaciones, oración y mortificaciones lograste un sinfín de conversiones. Sabiendo que por tu mediación se han obrado miles de milagros a favor de los que te invocan, acudimos a ti, suplicantes para solicitar tu poderosa ayuda en momentos de angustia y desesperación. Bendícenos y guíanos para que seamos fecundos en el servicio, dedicados al amor al prójimo y encaminados hacia el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la Oficina Nacional de Educación Católica participa de la misión de la Iglesia en cuanto a educadora y preocupada por la formación continua de los docentes, viene organizando anualmente el Congreso Internacional de Educadores Católicos. Este año se realizará del 17 al 20 de octubre. Para ello se han iniciado una serie de webinars cuyos temas pretenden responder a las nuevas propuestas paradigmáticas en la educación, desde el mensaje humanista cristiano. Es por ello que el día de hoy, en nuestro cuarto webinar, presentamos el tema Escuchar a las jóvenes generaciones, a cargo del padre José Miguel Villaverde Salazar, y cuya hoja de vida paso a leer a continuación. Peruano, locutor radial de oficio, obtuvo la diplomatura en gestión de producción editorial por el Instituto Gutenberg de Artes Gráficas, religioso de la Sociedad de San Pablo. Realizó su formación filosófica y teológica en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Culminó allí la licenciatura en Teología Sistemática y el profesorado en Ciencias Religiosas. Ha transcurrido sus años de misión en Medellín, Colombia, Buenos Aires, Argentina, Asunción, Paraguay y Santiago de Chile. Ha ejercido diversas funciones de apostolado en la editorial San Pablo, siempre en la rama del manejo de contenidos, además de prestar su colaboración en diversas parroquias y capellanías. Actualmente ejerce la dirección editorial del grupo Argentina-Chile-Paraguay. Muy bien, le damos la bienvenida al padre José Miguel Villaverde Salazar. Gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar su exposición, recordarles que el bloque de preguntas será a partir de las 6:30 hasta las 7 de la noche. Pueden escribir sus preguntas o comentarios a través del chat del Zoom o del Facebook. Adelante y sea una vez más bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, queridos colegas, queridos amigos también. El año pasado con muchos de ustedes nos encontramos también en estos webinars y para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes, compartir la fe, compartir también nuestro camino docente, camino evangelizador. Es apasionante ver cómo dentro de todos los comentarios y la gente que se presenta desde diversas partes de nuestro querido Perú, nos escriben, están presentes, hay educadores que se preocupan por la fe, por la promoción humana de los chicos, de los jóvenes. Y propiamente el tema que hoy nos reúne, escuchar a las jóvenes generaciones, es eso, ponernos al servicio
de los jóvenes, ponernos al servicio de aquellos que vienen detrás de nosotros. Me acompaña una estatua de madera hecha en el Paraguay de un misionero peruano, el padre Antonio Ruiz de Montoya, jesuita. Seguramente han escuchado hablar de él solamente por la Universidad de los Jesuitas que está en Lima. Y este hombre, que hizo toda su vida de misión fuera del Perú, en las reducciones del Paraguay, fue el creador de la gramática guaraní, nada más y nada menos, poniéndose a la escucha de aquellos a los que el Señor le mandaba. Y es eso, ponerse a la escucha es ponerse en una actitud diaconal de servicio, una actitud obediente del que escucha al que está delante. Y ese es el tema que nos reúne, escuchar a las jóvenes generaciones. Tenemos allí una presentación que nos va a ir ayudando, a manera que vamos a avanzar. Y me gustaría también en el chat de que pudiéramos de alguna manera interactuar con algunas preguntas que nosotros podamos hacer. Escuchar a las jóvenes generaciones. Y cuando uno dice escuchar a las jóvenes generaciones, creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes tenemos casi un rango etario muy común, entre los 50, los 30 años, yo tengo 36 años, y entonces uno puede decir qué rápido pasó el tiempo, porque hace un pestañear, nosotros éramos los jóvenes que dábamos ideas y que queríamos cambiar el mundo. Y ahora nosotros tenemos que hablar de los jóvenes ya como una generación posterior a nosotros. Y para esto avanzamos. Avanzamos ahí, Renzo, por favor. Tenemos la imagen, seguramente ustedes lo conocen, capaz de la imagen, ¿no? Porque está niño. Tenemos la imagen de un jovencito, de un niño, que yo soy promoción de Noé, dicen por ahí, de un niño que un día sueña con una manada de lobos, y que por ratos eran jóvenes que comenzaban a hablar mal de la fe, comenzaban a decir groserías, malas palabras, y él dijo, bueno, quería agarrarse a los puños con ellos, porque no querían que ofendan más a Dios, y de repente se le aparece la Virgen María en el sueño, y dice, no, vas a tener que tratarlos con cariño, vas a tener que tratarlos con ternura, con dulzura. Este niño que despertó después del sueño, San Juan Bosco, uno de los grandes maestros de la juventud, uno de los grandes pedagogos que ha tenido la Iglesia Católica, y no solo la Iglesia Católica, sino la educación en toda la humanidad. Alguien que, antecediendo el pensamiento del Papa Francisco, de alguna manera hizo del encuentro con cada joven un encuentro artesanal, una escucha artesanal también, no escuchar a la gente en serie, no tratar al joven en serie como si fuera un producto industrial, sino que artesanalmente, uno a uno, uno por uno, en las confesiones, en los encuentros, en la escucha de camino, en la iglesia, en las calles, en los lugares de trabajo. Este Don Bosco nos puede ayudar a nosotros también a ponernos en esa actitud diaconal de escucha, en esa actitud de servicio, en una actitud que no me pone a la defensiva ni me pone a la ofensiva frente al joven. Sabemos que los jóvenes son una avalancha de energía, de fuerza, de sueños, de preguntas, de interpelaciones, sino que nos pone en la actitud de Jesús, del que lava los pies, el que se pone al servicio, el que quiere que el joven que se encuentra con uno, que el muchacho, que el quien nos hace una pregunta, etcétera, pueda irse mejor persona o de alguna manera pueda conocer a Jesús y se pueda encontrar con él y que Jesús le diga algo a sus inquietudes, a sus heridas, a sus logros, a sus alegrías. Pero obviamente esto es un desafío y ahí Don Bosco nos va a ayudar. Continuamos. Tenemos ahí una pequeña oración, si bien ya hicimos la oración del inicio. Espíritu Santo, por intercesión de la Reina de Pentecostés, ilumina mi mente, mueve mi voluntad y fortalece mi corazón para participar activamente de este encuentro. Hoy el Señor nos pide escuchar a los jóvenes. Danos, Espíritu Santo, la valentía y apertura para hacerlo. Que nadie se sienta afuera, que nadie se sienta excluido,
sino que imitando las actitudes de Jesucristo, Maestro Divino, logre caminar con quienes me han sido encomendados en el hogar, en el colegio, en la comunidad o en la vida. Amén. Continuamos entonces. Escucha y empatía. Pareciera que son dos palabras de moda, la empatía. E incluso dentro de nuestra iglesia hay gente que dice empatía. Parece que esta necesidad o esta habilidad humana está siendo sacada de los libros de liderazgo. Hoy en día que se habla mucho del coaching empresarial y de todos estos temas que por ahí rayan con ciertas prácticas comerciales. Pero nosotros tenemos que quedarnos siempre con lo bueno. Entonces, la escucha y la empatía son dos necesidades humanas muy actuales y que forman parte no solamente del bagaje humano de una persona, sino que hoy están vinculadas también con las habilidades que uno tiene para socializar, con las habilidades que uno tiene para el mundo del trabajo, para el mundo profesional y obviamente para el mundo espiritual. Se habla de empatía en casi todos los ámbitos humanos. Como decíamos, la psicología es uno, pero también podemos hablar de empatía en lo que se refiere a la espiritualidad. Esa empatía es la capacidad de sentir con el otro, de ponerme en los zapatos del otro, de tal manera que yo pueda generar un vínculo con la otra persona, identificarme con la otra persona y que la otra persona se siente identificada. Empatía, yo les puedo asegurar que es la palabra y es la habilidad más parecida a lo que Jesús hizo con su misma encarnación. Se identificó con nosotros, se hizo uno de nosotros. De tal manera que pudo sentir nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestras inquietudes, nuestros enojos, nuestros sentimientos de angustia y todo lo demás. Todo lo que es humano para Jesús no es indiferente. Y todo lo que es humano para la iglesia no debe ser indiferente tampoco. Y mucho menos para el educador católico. Para lograr esta habilidad de la inteligencia emocional, que es la empatía, precisamos de otra habilidad, que es la escucha, que no es poner en práctica solamente el sentido auditivo, sino que compromete toda la persona. El que escucha se compromete mente, voluntad y corazón, de tal manera que se dispone, de tal manera que se abre, de tal manera que se pone en una actitud de obediencia. Obediencia viene del ob audire, es decir, escuchar al que está delante, en esa actitud. La escucha, el poder percibir, recibir lo que el otro me comunica, me da a mí la posibilidad de identificarme con esa persona. Me da la posibilidad de yo sentir compasión de la historia de la otra persona. Si yo no escucho, si yo me cierro o si yo me escucho a mí mismo nada más, entonces no se genera la empatía y con mucha razón el vínculo no se logra. Y allí nosotros como docentes, nosotros como evangelizadores hemos de tener mucho cuidado. Continuamos. No son pocos los espacios humanos que hablan de la escucha, y en ello el marketing nos lleva a la delantera para lograr sus cometidos. ¿Qué mejor que el marketing para poder buscar cuáles son las necesidades de los consumidores? Hoy en día, si uno busca valga la redundancia, en el buscador de internet y uno pone de zapatillas, quiero comprar unas zapatillas, inmediatamente esto está unido a todas las demás redes sociales. Entonces el Facebook me va a hablar de las zapatillas que quiero, el Instagram me va a hablar de una marca de zapatillas delimitada y definitivamente hoy ya todo está tan unido y en eso, por eso digo, el marketing nos lleva a la delantera, que hay una escucha para poder percibir cuáles son las necesidades de una persona o para poder crear necesidades en la otra persona.
Esto es interesante y debemos tomarlo con pinzas. No debemos demonizar el marketing. El marketing nos puede enseñar mucho si lo evangelizamos, si lo bautizamos. Y aquí que la educación religiosa, tomando la audacia del marketing, pero purificándola, puede incluso tener un elemento a favor, el estar siempre atentos a las necesidades de los demás. No para servirse de los demás, sino para ponerse al servicio. Y este es el Evangelio. Y esta es la actitud del educador católico. Nosotros nos ponemos al servicio de los jóvenes. Continuamos. Nosotros vamos a tener dos documentos de base y seguramente ustedes ya le dieron alguna ojeada en su momento, que es el documento final del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y Christus Vivit, que es la exhortación post-sinodal que continúa y que tiene como raíz este documento final. Y este documento dice, la escucha es un encuentro de libertad que requiere humildad, paciencia, disponibilidad para comprender, empeño para elaborar las respuestas de un modo nuevo. Encuentro de libertad que requiere humildad, es decir, tener la guardia baja, es decir, no sentirme en un escalón más arriba que el otro, no sentirme más importante que el otro, no sentir que tengo mayores habilidades o que estoy en una ventaja sobre el otro. Paciencia, lo que tiene un artesano para elaborar, así como esta imagen de madera que fue elaborada por un artesano, la paciencia para que te salga bien, para saber respetar los tiempos, para no invadir, para no atropellar. Disponibilidad para comprender, que no quiere decir ser cómplice, pero sí disponibilidad para comprender la historia, para comprender qué es lo que ha acontecido con el joven, para comprender en qué momento, en qué situación el joven se encuentra. Empeño para elaborar las respuestas de un modo nuevo. Es decir, de la escucha, algo en mí tiene que brotar, algo en el vínculo con la persona que me escucha tiene que brotar. Pero para esto es necesaria esa artesanía, ese trabajo docente, ese trabajo pedagógico que nos da la posibilidad de sacar algo nuevo después de ese vínculo que uno va creando. ¿Y cómo hacemos? Esa es la pregunta, continuamos. Entonces, esta escucha que requiere humildad, paciencia, disponibilidad, etc., requiere de nosotros, pues, diversos tipos de actitudes y habilidades. La escucha y la empatía son las habilidades base, pero de allí las habilidades docentes son las que tienen que entrar en juego y nosotros allí tenemos una ventaja. No solamente hay acompañamiento espiritual en el docente, no solamente hay un trabajo pastoral, sino también nosotros contamos con herramientas que nos hacen posible acompañar procesos. Continuamos. El Papa Francisco en Christus Vivit, para hablar del discernimiento, en los numerales del 291 al 298, nos da la brújula para poder encaminarnos en la escucha de las jóvenes generaciones. Y a través de tres sensibilidades distintas que se complementan entre sí. Ninguna es mayor que la otra. Las tres se alimentan. Una escucha que atiende la sensibilidad de la persona. Como decíamos, el ejemplo de Don Bosco también, se escucha la persona, el caso particular, la particularidad, la persona con su propia historia, la persona con su propio entorno, con todo lo que la persona es. Y es la escucha y el tiempo que invierto en el otro, aquello que pone de manifiesto cómo va mi trabajo, cómo va mi servicio a la hora de ponerme yo a acompañar a un joven, por ejemplo. Es el tiempo que dedico, no solamente el tiempo en cuanto a cantidad, sino el tiempo en cuanto a calidad.
15 minutos, media hora, 2 horas. Nosotros, cuando acompañamos jóvenes, sabemos que necesitaremos un poco más de tiempo, a veces, para acompañar situaciones difíciles. O un día que nos buscan a la tarde, padre, puedo hablar, etcétera, puedo hablar con usted, y a veces no es solamente media hora, son 2 horas, y a veces es tarde, en altas horas de la noche, porque le sucedió algo que uno no esperaba, o que esta persona no esperaba, etcétera. No solo tiempo en cuanto a cantidad, decimos entonces, sino calidad de esa misma escucha. Procurando no solamente poner la cara y decir, bueno, te escucho, sino que el joven se sienta escuchado. Y eso es un trabajo mayor. Y eso es un trabajo mayor. ¿Mm? Continuamos. Es una escucha discernidora. ¿Por qué? Porque esa escucha tiene un cometido, esa escucha tiene un objetivo. El joven viene a pedirnos ayuda, el joven viene a pedirnos un consejo, el joven viene a pedirnos que lo contengamos en alguna situación particular. Y allí es necesario que el acompañante, que el educador, que el que está en ese rol, pida la ayuda del Espíritu Santo en primer lugar, para poder discernir junto con el joven qué proviene del buen espíritu, que proviene de la gracia, que proviene de la iluminación que Cristo nos puede dar, y qué puede provenir del mal espíritu, y qué puede provenir de la tentación del momento, y qué puede provenir de algo que simplemente sale porque bueno, es el ímpetu del momento. Y allí nos pasa mucho. Un joven puede venir a la mañana y te puede decir, sí, padre, queremos ir de misión, que esto, que el otro, que hay que hacer, que hay que hacer, y después a la cara te puede cambiar totalmente. Entonces, la habilidad que hemos de tener en esta sensibilidad de escucha es una escucha que ayude a discernir al joven, que no lo deje de la misma manera en como viene a nosotros. Entonces, nosotros nos tenemos que dar cuenta, y por eso que el proceso de escucha tenemos que hacerlo nosotros en primer lugar con nuestro propio camino, de la acción de Dios o de los impulsos del mal espíritu para ayudar. Y aquí nosotros tenemos que entrar en un terreno muy delicado. Por eso que es preciso entrar con pinzas, entrar con mucho respeto, conocer la historia de quien viene a contarnos algo, ¿no? Y no simplemente hacer recetas que ya están prefabricadas. Continuamos. La escucha de los impulsos hacia adelante, la tercera sensibilidad que pone el Papa Francisco. Y aquí es encontrar dentro del discurso, dentro de lo que los jóvenes nos van narrando de lo que vienen a contarnos, aquellos puntos donde el Espíritu Santo puede estar latiendo en ese momento y puede estar en ese momento iluminando y diciendo, es por acá. Nuestra escucha siempre tiene que ser hacia adelante, es decir, promover al joven, promover a la joven, promoverlos hacia el encuentro con Cristo, promoverlos también hacia el cumplimiento de sus ideales, de sus sueños, de sus más nobles aspiraciones. Ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Y si en un momento necesitan ser contenidos porque necesitan tomar una pausa, porque algo sucedió de doloroso, algo sucedió de duro en sus vidas, siempre tener las luces encendidas para ver por dónde el Espíritu se manifiesta y por dónde ayudarlo a salir de las situaciones dolorosas en las que se puedan encontrar. ¿Mm? Tener en cuenta que cuando el joven viene a nosotros, y me ha pasado mucho en confesiones, me ha pasado mucho también en acompañamiento espiritual, siempre hay una necesidad de base y hay una necesidad que puede resumir todas las necesidades. Alguien que le diga, el Señor está contigo, el Señor te perdona, todo va a estar bien, pero no un todo va a estar bien de un optimismo barato, sino un todo va a estar bien fundamentado en Cristo, fundamentado en el Evangelio. Alguien que le diga, sí, cometiste todos los pecados sabidos y por haber, todas las faltas sabidas y por haber, pero Dios te ama, pero Dios te acepta como eres, pero Dios quiere lo mejor de ti,
pero tú en el fondo eres bueno, eres buena, apostar por ellos. Y muchas veces los jóvenes, nosotros mismos necesitamos un salvavidas que nos diga todo lo contrario a lo que nos dice el mundo, que somos malos, que somos esto, que somos tal por cual, etc. Y esos salvavidas requieren también de la escucha atenta que nosotros pongamos para con nuestros jóvenes. Continuamos. Hay una frase que me gusta mucho del beato Enrique Angelelli, un mártir de la Argentina, en tiempos de la dictadura militar, que dice, con un oído en el evangelio y otro en el pueblo. Esto diferencia al coach, esto diferencia al psicólogo, esto diferencia también a los grandes grupos publicitarios que hacen lo que pueden y cuanto tengan en su camino para poder ganar más consumidores y tener más ventas. Aquí es lo contrario. Con un oído en el evangelio y otro en el pueblo significa que yo estoy a la escucha de Cristo y que yo estoy a la escucha de la gente a la vez. Y que en esa escucha a la vez estoy a la escucha de los jóvenes. Yo estoy a la escucha de ese joven que me busca, de este joven que me necesita, de esta muchacha, de esta chica que tiene problemas y que necesita de la contención de aquellos que le comparten el evangelio. Con un oído en el evangelio significa que yo no me mando solo, que yo no busco mi propia gloria, que yo no busco tampoco tener un éxito. Uy, ¿cuántos acompañantes en espiritualidad tiene este profesor, este padre, esta monjita, etcétera? Sino que significa que yo les presento a Jesús, que yo soy puente entre Jesús y la joven y el joven, que yo propicio el encuentro como Juan el Bautista, pero que después voy disminuyendo yo. Continuamos. La escucha en el Evangelio. La escucha es la base del encuentro, el entrar en el mundo del otro, tendiendo un puente, estando del otro lado para recibirle. No se trata pues solamente de la acción de oír. La escucha es también el método primordial para una evangelización coherente y duradera. Jesús es maestro de escucha y la Iglesia lo secunda con su amplia y desafiante misión. Continuamos. Allí, el Sínodo de los Obispos y Francisco también retoma la actitud más concreta donde se ve a Jesús acompañando a sus discípulos en Emaús. En Emaús, este Jesús que es capaz de caminar con los suyos, este Jesús que tiene paciencia con los suyos, con su cerrazón, con ese pesimismo con el que vemos a los discípulos de Emaús después de haber aparentemente fracasado todo, y cómo Jesús, en vez de juzgarlos, cómo Jesús, en vez de tratarlos mal, etcétera, camina con ellos, tiene la pedagogía para hacerles recordar lo que ellos debieron tener siempre presente. Pero es un Jesús que no reprocha. Es un Jesús que dice primero la persona, primero la salvación de la persona. Entonces, he ahí la riqueza de Jesús como maestro. Camina con ellos. No es que los espera al final del camino y dice, bueno, vengan ustedes. Camina con ellos. Los escucha. Humildemente Jesús es el manso y humilde de corazón. Humildemente se pone a la escucha de lo que a ellos les pasa, de cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus frustraciones. Y allí Jesús nos enseña muchísimo a nosotros con respecto a este tema. Por eso, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros de las mismas actitudes de Jesús como maestro, de invocarlo? Jesús es maestro y como tal da numerosos ejemplos de su actitud dialogal y de escucha hacia los suyos, entre ellos jóvenes. Escuchamos el relato también del joven rico, el joven rico que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús tiene con este joven un diálogo cariñoso, tiene con este joven un diálogo precioso, valioso, en el cual el joven se siente contenido, pero se siente desafiado, y es el desafío lo que en ese momento se corta. No sabemos más del joven, pero Jesús lo desafía. Jesús quiere que este joven avance, se lance hacia adelante. Allí
tiene que ver mucho la libertad. Ahí, claro, uno dice, no, me frustro porque el joven no avanza, me frustro porque esta chica ya no siguió más. También allí uno tiene que dejarlo a la libertad del otro. Allí uno tiene que dejarlo a la responsabilidad del otro. No criamos en nosotros personajes como si fueran títeres. Nosotros no creamos gente que dependa de nosotros, sino que tenemos que promover lo más posible personas independientes que desde su libertad asuman la fe, que desde su libertad puedan elegir bien en la vida. Continuamos. Entonces, aquí vemos un poquito esta diapositiva, después se la van a compartir. Es un resumen de un resumen, ¿no? De lo que nosotros estamos en este momento conversando. Continuamos. Aquí vemos a este Jesús caminando, ¿no? El pedagogo, aquel que es capaz de acompañar, aquel que es capaz de caminar con los otros. Seguramente más de uno, y en la historia docente de muchos de ustedes, que seguramente tienen más años de experiencia que quien les habla, se han podido encontrar con ejemplos muy bonitos, de gente a la que han acompañado, ejemplos también dolorosos, de ver chicos con problemas familiares, de ver chicas con situaciones límite, que se encuentran ante disyuntivas bastante fuertes para la edad que tienen. Y nosotros hoy somos testigos de esto, y nosotros tenemos ese privilegio y esa grave responsabilidad de acompañarlos, de caminar con ellos. ¿Continuamos? Si Jesús es maestro de escucha, la iglesia, como esposa de Cristo, tiene que secundar esa escucha. Y la iglesia ha dado numerosas pruebas de que ha estado a la escucha y de que está a la escucha de los jóvenes y a la escucha de la sociedad. Sobre todo en los primeros tiempos del cristianismo, cuando las primeras comunidades comienzan a formarse. Vemos comunidades sinodales que caminan juntas, que se escuchan, en la cual la participación es de todos. Pero aquí también tenemos que reconocer que hay un largo y accidentado camino en lo que se refiere a la escucha. Porque también en periodos de luces hemos tenido muchas cosas lindas y tenemos cosas lindas, pero también en los tiempos de sombra nos hemos mostrado con otra cara, una cara que usa la jerarquía de un modo verticalista, de un modo en el cual pareciera que todos entramos en un mismo saco y somos los que imponemos y somos los que sepultamos el pensamiento del otro, rechazamos y estigmatizamos y somos inquisición ante quien piensa diferente. Y esa mala fama nosotros nos la hemos ganado y somos también responsables del salir de esta etiqueta. Pero no podemos negar que son muchos los jóvenes que hoy ven a la iglesia como una institución cerrada, como una institución intransigente, como una institución que simplemente da normas, que simplemente da cosas para cumplir y nada más, y no genera gente adulta, sino que generan niños que lo único que hacen es repetir lo que se les dice. Entonces, los jóvenes sienten esta herida, los jóvenes sienten esta sombra con mucha fuerza y otros por repetición, sin haber tenido la experiencia, también hablan de la iglesia de ese modo. Continuamos. Los jóvenes sienten a la iglesia como una institución y si hiciéramos encuestas seguramente las opiniones serían diversas. Sin embargo, la mayoría de jóvenes dentro, en la periferia o al margen de la vida eclesial puede coincidir en una institución, que la iglesia es una institución donde la gente, con gente grande, así, una institución donde hay como papá y mamá, o como papá o como mamá, que en casa dictan órdenes, la iglesia también. Continuamos. Aquí, yo estoy en este momento en Santiago de Chile, se hace una encuesta sobre la religión que profesan los chilenos. Y aquí, católica, evangélica, ateísmo, gnosticismo o ninguna, miren que en la gama de
18 a 24 años, esta encuesta es del año pasado, el 41% se manifiesta ateo, agnóstico o de ninguna religión. El 49% entre la gama de los millennials de 25 a 34 años. 49%. Estos números son preocupantes. Vaya que sí. Pero estos números más que preocupantes tendrían que ponernos a nosotros en alerta y decir que no pierdan la fe los jóvenes. No nos tiene que importar el número. No tiene que importar la calidad de la fe. No tiene que importar que el joven, que la joven puedan encontrar en la fe una respuesta para sus vidas. Y aquí vemos claramente en un país, y esto puede ser mañana en el Perú, si bien en el Perú todavía conservamos una religiosidad un poquito más consolidada, pero esto puede ser nuestro mañana, o puede ser nuestro pasado mañana. ¿Qué actitudes tomamos ante esto? ¿Escuchamos a los jóvenes? ¿Escuchamos lo que los jóvenes nos proponen en cuanto a la fe? ¿O los formamos nosotros también para que ellos asuman la fe como responsabilidad suya? Entre católicos y evangélicos es en una parte, pero con cuánto dolor podemos ver que el ateísmo y el agnosticismo está creciendo. Y junto con ello, otro tipo de rituales, otro tipo de cultos. El culto a la persona, el culto a las drogas, el culto al placer, el culto a la plata. Dejamos al Dios verdadero para irnos en busca de otros dioses. Esto es lo que tiene que hacernos sentir intranquilos. Esto es lo que tiene que ayudarnos, nosotros despertarnos para trabajar como docentes, como evangelizadores. Continuamos. Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una iglesia que se manifiesta humildemente, segura de sus dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, otros jóvenes reclaman una iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver una iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por 2 o 3 temas que la obsesionan. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar. Reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que ayude a descubrir mejor el Evangelio. Qué interesante es lo que nos dice el Papa Francisco en Christus Vivit. Hoy los jóvenes requieren de nosotros una iglesia humilde. Requieren de nosotros una iglesia que se despoje de sus atavíos pasados, que se despoje de ese aire medieval que todavía nos queda y hacer lo que la iglesia de los primeros tiempos, lo que la verdadera tradición de los primeros tiempos nos dice. Caminar entre todos, caminar a la par de los otros, ser hermanos, vivir la jerarquía, sí, porque es necesaria, es un carisma dentro de la iglesia la jerarquía, pero no una jerarquía impositiva, sino una jerarquía desde la caridad, una humildad que nos ayuda a nosotros a ponernos a la escucha, incluso el que piensa diferente. Porque las semillas del verbo no se restringen al ámbito eclesial. El mundo entero ha sido bendecido con las semillas del verbo. Entonces, las culturas, inclusive las otras religiones, etc., todo nos puede hablar de Dios. Todo nos puede remitir al Dios verdadero. Todo nos puede hablar de Cristo. Si nosotros obviamente tenemos un buen ejercicio del discernimiento. También no quiere decir que acá hay una especie de sincretismo, pero ponernos a escuchar, ponernos a respetar, a tolerar, a tender la mano, a tender puentes, y a dejar las etiquetas para los supermercados. Las etiquetas son para los productos, no para las personas. Continuamos. ¿Qué es lo que piden los jóvenes para la iglesia, para el evangelizador? Testimonio, coherencia, humildad y con ella la escucha. La inclusión, la apertura, son algunos de los muchos temas con que las juventudes nos interpelan.
De ahí les pregunto, hagamos un breve conversatorio, si es posible en el chat, yo podría leer algunas preguntas, algunas respuestas, perdón. ¿Estamos dispuestos nosotros a dejarnos interpelar? ¿Estamos dispuestos nosotros a dejarnos interpelar por los jóvenes? Los leo, o que si Renzo por ahí habilita a alguien también para que se pueda expresar, me gustaría escucharlo. ¿Estamos dispuestos nosotros a dejarnos interpelar? Los voy leyendo, porque ya les digo, nosotros que tan rápido hemos sentido que pasó por nosotros la juventud y que antes nosotros éramos los jóvenes, etcétera, somos nosotros los que interpelamos de alguna manera a las generaciones anteriores a nosotros. Y entonces, esas preguntas que nosotros tenemos, muchas de ellas preguntas incómodas. ¿Por qué en la iglesia se hace esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no se prueba de un modo nuevo? ¿Estamos dispuestos a que hoy nos hagan a nosotros ese tipo de preguntas? ¿O también nosotros nos quedamos perplejos y lo único que decimos es, eso no se pregunta? O decimos, esto te lo voy a decir en otro momento. No, mejor vamos a escuchar lo que dice el Padre. ¿Estamos nosotros como docentes disponibles a que el joven nos haga una pregunta inquietante? Ahí se les invita a levantar la mano a las personas que quieran decir algo brevemente. Todos podemos ser interpelados, dice la Madre Mirta, ya que todos necesitan que las cosas se aclaren con caridad. Sí, obviamente. Y aquí es necesaria la paciencia, es necesaria la artesanía también para trabajar esto. Obviamente, hay preguntas que te pueden dejar descolocado. Hay preguntas que te dejan los jóvenes en la catequesis, que te dejan los jóvenes en una charla, que normalmente uno podría decir, uno ya da por supuesto, ¿cierto? Uno da por supuestas ciertas cosas. Yo recuerdo un retiro en el cual hablaba sobre el Padre Misericordioso, sobre el hijo menor, el hijo mayor, y uno de los jóvenes, también por querer un poquito llevar medio Contreras, después él mismo lo asumió, ¿no? Dijo, pero ¿por qué el padre tuvo que ser tan tonto? Claro, uno diría, oye, ¿cómo vas a decirle tonto al padre si esto es la figura del Padre Dios? Y uno tiene que tener la pastoralidad para saberles responder y para saberles conducir. Dice por ahí Julia, yo creo que para contestar algo debo estar bien capacitado. Sí, obviamente. Y en primer lugar, la capacitación pasa por saber a dónde recurrir cuando no sé qué hacer o cuando no sé qué decir. Pero nunca dejar la interrogante en el aire. Esa capacidad de decir, bueno, mira, en este momento no lo sé. También suma puntos. Pero esa posibilidad de decir, bueno, no lo sé, pero le puedo preguntar a tal persona. Pero puedo leer en determinado texto. Pero esto lo podemos ver en este escrito del Papa. Ver las posibilidades. Y ahí requiere mucho de la habilidad nuestra. Muchos de nosotros docentes, saber qué libro, qué bibliografía usar, a quién preguntar, qué contacto me puede dar una ayuda en determinado tema. No tengo que saber de todo tampoco. Tengo que saber articular, sí, esa es mi capacidad docente. Es oportuno en muchos casos, dice Joel, que nos interpelan para salir de una pasiva rutina y nos sacudan a emprender nuevas acciones evangelizadoras y a seguir formándonos. Claro que sí, porque esto genera la dinámica, porque esto es lo que hace el Evangelio. No quedarnos en un solo lugar. Es decir, el Evangelio y la buena noticia no cambian, pero cambian la forma de expresarlas. Pero cambian las formas porque cambian los contextos en los cuales el Evangelio tiene que demostrar su constante frescura. Y a eso nosotros no le debemos tener miedo. Temas punzantes dentro de nosotros, temas punzantes que los jóvenes mismos nos hacen ver, o temas punzantes que nosotros tenemos, pero ya no nos atrevemos a decir, porque ya no nos sentimos tan jóvenes. Tema abusos, tema género, tema vida, tema eutanasia, todo lo que tenga que ver con la bioética, todo lo que tenga que ver también con el manejo del dinero, con el manejo
de la vida dentro del poder, el manejo de los poderes, la vivencia de la autoridad dentro de la iglesia. Hoy en día, en la vida religiosa, ¿no? Yo que soy una generación joven de religioso, hoy nosotros planteamos la vivencia de la obediencia de un modo distinto a como se la planteaba hace años. Y hoy nuestros hermanos mayores de alguna manera la sufren. Otros no, otros es beneficioso. Pero es necesaria esa pregunta, como dice Joel, para sacarnos de esa pasividad. Si los jóvenes preguntan sin tener reparo, y uno, sí, los jóvenes preguntan sin tener reparo, y uno tiene que estar preparado para responder y saber cómo hacerlo. Ahí la capacidad de caminar con ellos. Ahí la capacidad de caminar y la capacidad de dejarnos sorprender también. Obviamente que uno puede discernir cuando hay una pregunta que se hace con mala intención de con una buena intención. Esa también es la habilidad docente, ¿no? También hay algunos que hacen preguntas para hacer perder el tiempo. Pero incluso de eso uno puede sacar posibilidades. Y ahí tiene que tener la pericia pastoral y docente para llevar adelante. En el Facebook comenta Liliana Ramírez, si por esta razón debo informarme en la verdad y hablar con la verdad. La verdad siempre tiene que unirse a la caridad. Dejarnos interpelar sanamente, dejarnos interpelar desde nuestra fe, una fe consolidada, pero una fe que es capaz de abrirse a lo nuevo y que es capaz también de escuchar la voluntad de Dios en los jóvenes y de escuchar los signos de los tiempos en los jóvenes. Muchas cosas se han hecho gracias a la juventud de muchos. Y ahí tenemos el ejemplo de Santa Catalina de Siena, que allá en la época medieval fue capaz incluso de hablarle al Papa, de escribirle al Papa para envalentonarlo. Porque históricamente el Papa tenía miedo y se había refugiado en Aviñón y había dejado Roma. Y cómo esta joven mujer, con todos los estigmas de la época medieval, con una joven y con una mujer, fue capaz de interpelar inclusive al Papa. Para decirles que estas interpelaciones muchas veces pueden provenir del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar atentos con eso. Bueno, dejamos aquí, vamos por ahora los diálogos y vamos a pasar de nuevo a la diapositiva. La tenemos acá, sí. Como docentes hay que saber y conocer todo. En una oportunidad me preguntó un alumno, ¿qué hacía la doctrina social de la Iglesia cuando estábamos en huelga y mataron a nuestros compatriotas? Se refería a lo que sucedió en Perú en el año pasado, en el gobierno del presidente anterior. Claro, imagínense, pero claro, ojalá que nosotros también pudiéramos, esa pregunta, por ejemplo, nos pudiera haber dado la pista para tomar la doctrina social de la Iglesia y ver cómo podemos hacer, cómo pudimos hacer antes para elegir una autoridad y cómo podemos hacer después también para nosotros caminar como ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces se dice, y los jóvenes, inclusive nosotros, hablamos simplemente porque repetimos algo y decimos, como dice el catecismo, pero bueno, ¿en qué número el catecismo? Capaz que por ahí también el tomar la doctrina social de la Iglesia, yo cuando era estudiante de teología y tomé la doctrina social de la Iglesia, aprendí muchas cosas que tenían que ver con el mundo de a pie, porque la doctrina social de la Iglesia ha avanzado muchísimo. Pero sin embargo hay cosas que ignoramos, ¿no? Y entonces ahí está el trabajo nuestro de mantenernos en una continua actualización o pedirla. Y preguntas como esta, claro, nos dejan helados, ¿no? Nos dejan helados. Y ahí es necesario actuar, ahí es necesario tener mucha mansedumbre, y ahí es necesario también tomar esa pasión, tomar ese espíritu de protesta, y bueno, ver qué sale de ahí. Capaz que pueda salir un nuevo líder también. Bueno, entonces, la escucha, ¿es una moda? Podríamos ponerlo así también, porque hoy todo el mundo escucha. Porque hoy todo el mundo habla de la palabra sinodalidad en la iglesia y para que el escrito, para que el proyecto, para que la currícula del año sea actual a los tiempos, hay que poner la palabra sinodal. La escucha no es una moda. La escucha está en el ser humano desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo. Pero hoy en día
habiendo caminado nuestra humanidad un buen trecho y habiendo una excesiva explosión de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, a pesar de todo eso, el ser humano no se siente escuchado. A pesar de todo eso, el ser humano se siente cada vez más ignorado. Entonces el escuchar no es una moda, no es simplemente un elemento para captar gente. La escucha en el evangelizador, en el docente, es una escucha de servicio, es una escucha que busca ayudar, es una escucha que busca el encuentro, es una escucha que tiene como objetivo final y principal la salvación de la persona. La salvación de la persona. Continuamos. El valor cristiano de la escucha. El que escucha ama, se dispone, vive en continua obediencia de quien sirve, en una permanente actitud diaconal del servicio. El educador se pone a la escucha para ir hombro a hombro, para ayudar, para propiciar el encuentro con Jesús. La experiencia de detenerse, de ir más despacio, de descubrir heridas, anhelos, sueños, dolores, etc., es parte de un proceso maduro de escucha. Yo cuando era chico y soñaba con la vocación sacerdotal, recuerdo que veía mucho Don Bosco, veía la película de Don Bosco y decía yo de grande cuando sea cura quiero ser como Don Bosco, con los jóvenes, ir por las calles con todos los jóvenes. Claro, llegué a los 35 años, me ordenaron sacerdote y me sentí incapaz de eso, porque también me tomó cierta edad, me tomó cierta etapa de mi vida en la cual me era muy difícil manejar un grupo masivo de jóvenes. Y entonces recuerdo que en un retiro no me fue mal, pero no me fue como yo esperaba. Para mí tuve un fracaso en eso. Pero ¿qué pasó? Después esos mismos jóvenes se fueron acercando de a uno, a veces a confesarse, a veces a manifestar un problema, una inquietud, una bronca, etc. Y así me fue mejor. Por ejemplo, yo tengo que asumir que me va mejor con grupos reducidos y pequeños de jóvenes o con persona a persona, un trabajo artesanal que un trabajo masivo. Pero es detenerse, es tomarse el tiempo, es saber que los tiempos de los jóvenes no son nuestros tiempos, es saber que los problemas, como pasa con nosotros, no ocurren en los horarios de oficina solamente o en los horarios de clase, sino que también ocurren fuera de clase. Sabemos los problemas familiares, sabemos todas las dificultades que pueden conllevar estar en casa o en otros ámbitos. Y ahí es necesario tener una pericia, que obviamente dentro de lo que en nuestras posibilidades está, y dentro de lo que también nuestras obligaciones como docentes nos pidan, ¿no? También tenemos que hoy, con todo lo que ha sucedido en la iglesia, ser prudentes en los vínculos que generamos con los jóvenes, y que esos vínculos y que esos momentos de escucha tienen que ser momentos pautados, momentos saneados, momentos en los cuales el servicio sea el factor común, y entonces puede estar enterado el papá, puede estar enterado la mamá, puede estar enterado el familiar, puede estar enterado el director, que en este momento yo estoy ofreciendo ayuda a los alumnos, yo estoy ofreciendo ayuda a los estudiantes, yo estoy ofreciendo acompañamiento espiritual. Porque eso también es una actitud que tiene que purificarse todavía más, ¿no? En el acompañamiento espiritual. Que sea un vínculo propiamente de acompañamiento. Ya no se habla de dirección, ya no se habla de dirección espiritual, de acompañante, del que va al costado del otro. Que sea un vínculo sano en el cual el director o el acompañante, mejor dicho, no es el que da la última palabra, el protagonista de todo es el Espíritu Santo. Entonces, él es el protagonista de la escucha. Entonces, yo debo saber apartarme, yo debo saber estar, yo debo saber los momentos también. Continuamos. La escucha como signo de los tiempos. Y ahí el tema de la palabra sinodalidad. Sinodalidad no es otra cosa que caminar juntos. Pero nosotros hoy debemos tener mucho
cuidado porque esa palabra la usamos tanto que puede incluso convertirse en tediosa para nosotros, vacía, inútil y nada más lejos de la realidad, porque la sinodalidad hoy nos la enseñan los jóvenes. Hoy los jóvenes de la generación posterior a la mía, los jóvenes de 20 años, los jóvenes de 18 años, etcétera, tienen menos reparos en caminar con gente distinta, porque están todo el día pues, con las redes sociales, han nacido con las redes sociales. Entonces, están jugando en el PlayStation con alguien de México, con alguien de un país que no conocen, inclusive con alguien que no piensa, no cree, no siente como uno. El joven no se hace problema por eso. Es un ejemplo claro de la sinodalidad. Es un ejemplo claro de lo que a veces a nosotros nos cuesta todavía. Nos cuesta trabajar con el vecino de la parroquia de enfrente, nos cuesta trabajar con el cura de la otra diócesis, nos cuesta trabajar con el cura diocesano, al religioso le cuesta con el diocesano, al diocesano le cuesta con el religioso, a la religiosa de una congregación le cuesta trabajar con una maestra laica. Todavía nos cuesta. Entre los jóvenes no pasa eso. Hay una inclusión ya por naturaleza que nace con el ADN de ellos. Es parte de esta nueva generación. Algo que nosotros tenemos que aprender, tenemos que incorporar a nosotros. Nos desafía, nos interpela, pero a la vez es una riqueza. Entonces la escucha se vuelve parte de los signos de los tiempos, entonces es voz de Dios. El Señor hoy nos está diciendo, escuchen, escuchen. Continuamos. La escucha como un ministerio. Y aquí el Papa Francisco nos quiere sacar de aquellos enquistes que hemos tenido durante todo este tiempo y todavía hoy están vagando por ahí, ¿no? La autorreferencialidad, en primer lugar. Nosotros presentarnos como la iglesia santa, como la iglesia que tiene la última palabra, la iglesia que tiene la verdad, etcétera, y todo eso, y nosotros buscar cuidarnos, que nadie nos haga daño, que no tener pecados, no tener escándalos, y ahí nos quedamos nosotros simplemente encerrados. Sí, no nos pasa nada, y eso es lo malo, no pasa nada, y esa es la autopreservación y la autorreferencialidad para nosotros mostrarnos con todo el prestigio. Pero cuando Jesús nos dijo que nosotros necesitábamos prestigio para ser felices, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, los que son injuriados, los que son maltratados por mi nombre. ¿Mm? Y en eso, el salir de la autorreferencialidad y el salir de la autopreservación, claro, nos ponen vulnerables, pero nos hacen más servidores. Y Francisco plantea la ministerialidad de la escucha. No debemos pensar la cuestión ministerial simplemente como un sacerdocio ministerial, diaconado, a la manera sacramental. El ministerio en cuanto al servicio, que es su acepción más pura. Ministerio es servicio, ponerse a servir. El ministerio de la escucha. En muchos lugares se viene desarrollando el ministerio de la escucha. Esa capacidad se hace ministerial porque se reconoce como un carisma que está suscitado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo inspira para que la escucha hoy en la iglesia se dé. La escucha pasa a tener entonces una importancia capital para la tarea evangelizadora de la iglesia y por ende en su relación con las nuevas generaciones. Una importancia capital, ponerse a escuchar. Continuamos. Yo recuerdo cómo el pontificado de San Pablo VI, San Pablo VI fue magistral, es el Papa del diálogo, y él se pone a hacer discursos para distintos tipos de personas. Los artistas, la gente del mundo de los negocios, los empresarios, todo lo que tenía que ver con la gente, el sindicato, los filósofos, etc. Y fue la primera vez en que la iglesia hizo una explosión de ponerse en diálogo, una explosión dialogal. Y es llamar a todos, escuchar lo que dice Jesús en el Evangelio. Vengan a mí todos
y ese todos que Francisco lo ha hecho repuntar en la Jornada Mundial de los Jóvenes de estos días en Lisboa, este todos no debe salirse de nuestro discurso, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón docente. ¿Dónde escuchar? No podemos hablar de determinados lugares excluyendo otros. La impredecibilidad de las jóvenes generaciones y la multiforme gama de espacios humanos, físicos y digitales nos empujan a una gran apertura de corazón y disponibilidad a prueba de todo. Formación, capacitación. Capacitación en lo que la ley nos permite, capacitación en las plataformas digitales, capacitación e información en lo que hoy los jóvenes prefieren. Tú te vas a hablar a los jóvenes. La semana pasada nos fuimos a hacer una caminata con un grupo de jóvenes aquí en Santiago, de una parroquia de un amigo de la congregación de los deonianos, chicos de 18 o 20 años. Claro, yo me sentía el antiguo ahí, me sentía en blanco y negro. ¿Por qué? Porque claro, hablaba de canciones, hablaba de artistas que ellos conocían, pero como que fueran clásicos, ¿no? Claro, yo decía, esto lo escuché hace un par de años. Yo decía, no, eso ya lo escuchaban como si fuera La Inolvidable o Radio Felicidad, ¿no? O sea, para ellos era música totalmente antigua. Entonces uno tiene que estar en continuo diálogo, a ver qué es lo que escuchan los jóvenes hoy, cuáles son sus preferencias, y no tacharlas, pues. Ahí está lo malo que a veces nosotros decimos, no, esto, cuando nosotros éramos chicos, esa era música, esos eran espectáculos, esos eran dibujos animados. ¿Cuáles son los lugares de la escucha? Hoy son muchos. El patio del colegio, las misiones, la catequesis, la iglesia, los entornos digitales. Las misiones para los colegios católicos, para las catequesis, sobre todo de confirmación, de jóvenes, son lugares privilegiados de escucha, porque yo conozco al joven tal cual es y lo pongo también a la par mío en el proceso evangelizador de otras comunidades. Escucho, tomo atención, veo sus actitudes, asumiendo la responsabilidad del evangelio. Son lugares privilegiados, son lugares bonitos, ¿no? Entonces nos invito a que podamos seguir redescubriendo esos lugares de escucha. Continuamos. ¿Dónde escuchar? Bueno, ahí yo abro el tema, pero eso mejor lo vamos a dejar para el final, lo vamos a seguir avanzando. Los enemigos de la escucha sobre todo para las jóvenes generaciones. La crítica, la comparación y la anticipación. La crítica, que nosotros antes éramos los que criticábamos al tío Cascarrabias y ahora el tío Cascarrabias somos nosotros. Es una crítica que genera anticuerpos, resistencias, barreras que solo alejan. Quien entra criticando al corazón de un joven es como el que entra pateando todo, pateando la puerta, pateando los muebles que encuentre. Entonces lo único que va a resultar de esa entrada criticona va a ser que me saquen a patadas, va a ser que me cierren la puerta, va a ser que no haya vínculo posible. Y nada más fuerte que un corazón cerrado. La crítica de decir, ay, ¿por qué usas esto? ¿Por qué vistes esto? ¿Por qué te juntas con tal persona? ¿Por qué ves determinado programa? ¿Por qué le das me gusta a cierta cosa que no tiene nada que ver con la fe o que es contraria a la fe o que, etcétera? La crítica. La crítica, la descalificación de la otra persona, de su trabajo, de sus cualidades, etcétera. Enemigo total de la escucha. La comparación que provoca tedio, que anula, que se sostiene sobre comentarios anacrónicos y no resuelve nada. Nosotros hoy decimos, ¿no? Yo veía, por ejemplo, no sé, Dragon Ball y ahora se ven dibujos que yo ni entiendo, ¿no? Dibujos los de mis tiempos. Claro, nosotros eso nos lo decían nuestros abuelos, nos lo decían nuestros papás, lo decía la gente grande. Para nosotros era gente odiosa, que no respetaba nuestros gustos. Y nosotros podemos estar repitiendo eso. Yo cuando era joven, o yo cuando era chico, yo cuando era adolescente, hacía esto, esos eran tiempos. Ahora, eso cierra el compararse. Porque
todo tiempo pasado fue eso, tiempo pasado. No existe todo el tiempo pasado fue mejor. ¿Mm? Capaz que en algunas cosas por ahí, pero también el tiempo actual es el tiempo maravilloso donde podemos compartir muchas cosas. ¿Mm? Y sin embargo, nosotros podemos caer en esa tentación y ahí descalificamos, le quitamos la importancia al otro. La anticipación. ¿Qué quiere decir la anticipación en el tema de la escucha? Que yo, ni bien el joven me está mostrando algo, yo ya quiero dar la solución. Yo ya quiero decir cómo se debe hacer. Yo ya estoy mostrando la receta, como si hubiera un médico que está apurado y agarra el recetario y dice, bueno, tome esto. Bueno, un poco, todavía no te dije qué es lo que me está pasando de todo. Todavía no sabes el contexto de mi problema. Pero sin embargo, a veces nosotros queremos tener soluciones para todo. Queremos que las cosas sucedan ya. Y no va a ser así. Ahí, en ese camino procesual, pedagógico, tiene que ver mucho el tema de la cocina también. Hay muchas cosas que se hacen más ricas cuando se preparan a fuego lento. Y mucho más la relación y los vínculos que se hacen con los jóvenes. La ayuda para ellos, el poder promoverlos, el poder hacer que se sientan escuchados. Continuamos. La escucha, dice el documento final del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, hace posible un intercambio de dones en un contexto de empatía. Intercambio de dones. Y aquí no quiere decir que el que está hablando es un sujeto pasivo y yo soy un sujeto activo que voy a dar la respuesta. Aquí quiere decir que yo comparto mi evangelio, el evangelio con el joven, pero el joven a la vez comparte la buena noticia conmigo. Yo aprendo de su camino, yo aprendo de su testimonio. Entonces hay una alimentación mutua. Y entonces eso hace más expedito el camino para poder entrar en contacto con un joven. Ah, a mí me pasa esto, a mí me pasaba esto. Ah, yo te voy a contar que, mira, no se le escucha, que el joven se sienta recibido. Y yo sentir cómo también las esperanzas de este joven o la facilidad con la que el joven hace ciertas cosas me puede ayudar a mí también. Esa humildad la requiero yo también, el dejarme formar. Ah, pero yo soy el obispo tal, yo soy el sacerdote tal, párroco de no sé cuánto, 30 años de cura y me va a enseñar un joven, sí. En la Biblia sobran, y en la historia de la iglesia sobran ejemplos de jóvenes que han enseñado, de jóvenes que han evangelizado a sus mayores. Continuamos. Los jóvenes desean ser escuchados. Los jóvenes desean ser escuchados, lo hemos visto. Los jóvenes no quieren pasar desapercibidos. ¿Y cuáles son las voces de los jóvenes hoy en día? Los invitaría a que podamos reflexionar en un momento y quizá al final poder ir respondiendo. Jóvenes desean ser escuchados en sus metas, en sus aspiraciones, en las ganas de querer salir adelante. Los jóvenes desean ser escuchados también en sus ganas, aciertos y desaciertos también en cuanto a la política, aciertos y desaciertos en el mundo económico, aciertos y desaciertos en el mundo religioso, en el mundo social, en el mundo civil. Desean ser escuchados. ¿Cuál es nuestra capacidad nosotros de saberlos conducir y de que puedan llegar a actitudes que realmente los ayuden, que realmente con las cuales ellos puedan contribuir a la sociedad, a la iglesia? Seguimos. También las voces de protesta forman parte de los signos, de los tiempos. También las voces de protesta forman parte de lo que nosotros deberíamos escuchar. Con mucho dolor, uno puede ser testigo de cómo estos últimos años de convulsión política y social en nuestro país han fragmentado las generaciones. Hoy, a veces yo lo he usado a modo de broma, cosa que debo confesar, decir, chiquillo,
Chiquillo Pulpín, ¿no? Esta es la generación de cristal y todo ese tipo de cosas que han brotado también de estas protestas, que han brotado también de estos conflictos que nos tienen que doler como país, que no nos pueden dejar quietos, que no nos pueden dejar pasivos allí esperando que pase la tormenta. Obviamente que allí nosotros como docentes, como formadores, como acompañantes, tenemos que buscar que los jóvenes no sean estafados. Tenemos que buscar que los jóvenes no sean manipulados por las informaciones que a veces los medios de comunicación manipulables les expresan. Ayudarles a ser críticos. Ayudarles a ser críticos de sus propias ideas. Ayudarles a saber escucharse entre sí. Ayudarles también a que su protesta tenga eco, a que su protesta pueda generar propuestas, no solo protestar por protestar, no solo agarrar un palo, agarrar un cartel y una máscara y salir por el centro de Lima o por la Plaza San Martín a gritar como locos. Que su protesta tenga propuesta. Ahí mi tarea, ahí tu tarea, ahí la tarea de quien les comparte el evangelio a los demás. No podemos permitir que nuestros jóvenes se desangren en las plazas por los ideales que ellos creen correctos y nosotros, bien, gracias, ¿no? Total, ¿para qué son tan imprudentes? Total, ya está, ya está. ¿Para qué destruyen la sana armonía de nuestra sociedad? Y era la pregunta del millón para nosotros los peruanos. ¿Realmente estábamos en sana armonía? ¿O hay muchas cosas todavía dentro de nosotros por resolver como país? Que todavía no podemos decir en nuestro bicentenario, totalmente somos libres. Voces de protesta que necesitan ser escuchadas. Siguiente. Las voces de los santos también son voces de protesta. Las voces de los santos tienen una protesta profética, las vidas de los santos. Y hay jóvenes que ya han alcanzado la beatificación, otros que están en camino. Yo les invito a que busquen las biografías de los santos jóvenes, de algunos muchachos que están en proceso de beatificación, cuyas vidas son impresionantes y que muchos de nosotros han vivido en nuestro tiempo. Hoy podríamos decir que todos los jóvenes que les voy a presentar a continuación son jóvenes millennials, porque han muerto dentro del lapso, han nacido dentro del lapso de tiempo que muchos de nosotros hemos nacido, antes o después, y han muerto casi en nuestros tiempos, ahora, en finales del siglo XX, inicio del siglo XXI. Tenemos aquí a la beata Chiara Luce Badano, italiana, que ofreció su vida con un cáncer tremendo, pero que nunca dejó de hacer amigos, que nunca dejó de sonreír, que se interesaba también por los jóvenes, las jóvenes que no creían, que vivió con paciencia los dolores de su enfermedad, asumió el Evangelio de Cristo. Carlo Acutis, tan conocido y tan mencionado en los últimos tiempos, un muchacho nacido en el año 1990 y que con los medios que tenía se puso a evangelizar, creando páginas web, atendiendo en la caridad a los más pobres, haciéndose amigo de todos, ofreciendo también su vida por el Papa. Cristina Prat, brasileña, que defendió su castidad, defendió su virginidad y producto de eso fue martirizada. Guillermo Muzio, seminarista argentino, que teniendo la flor de su juventud, fue aquejado con una leucemia. Sus cartas preciosas sobre el asumir la voluntad de Dios, esa capacidad que tenía él de hacer amigos, esa capacidad de crear tejidos humanos en los cuales nadie se sintiera excluido. Creo que es propio de los santos jóvenes de estos tiempos, esa capacidad de crear redes, de hacer conexiones, de no ser islas. Continuamos.
Tenemos ahí otros ejemplos. Dentro de ellos quisiera destacar a Pamela Perdomo, que es la jovencita que está sonriendo allí, con la jovencita que está con este vestido de tiras. Una jovencita paraguaya, con problemas familiares, que vivió la soledad porque su mamá tuvo que emigrar a España, que le aquejó una grave enfermedad también, pero que sin embargo ofreció su vida, sin embargo nunca dejó de sonreír, sin embargo nunca dejó de hablar del Evangelio a los suyos. Y uno puede decir, claro, nosotros estamos acostumbrados a nuestras Santa Rosa, San Martín de Porres, Santo Toribio, gente que vivió en su tiempo y que tiene mucho que decirnos hasta hoy. Pero estos santos, muchos de ellos laicos, laicas, nos enseñan el Evangelio de a pie, nos enseñan el Evangelio a nosotros, ¿no? Sacerdotes, religiosas, consagrados, etc. Nos enseñan el Evangelio del mundo de los laicos, con los problemas de los laicos, con las situaciones de los jóvenes que estudian, con las situaciones del joven que busca una carrera, que busca salir adelante, que busca ir a fiestas, que busca una diversión. Las voces de los jóvenes santos son proféticas y son de protesta también contra un mundo, contra un sistema que lo único que hace a veces es devorarnos y querer uniformizarnos. Continuamos. Y hay una frase lapidaria de Carlo Acutis: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. El Papa Francisco retoma esta frase en Christus Vivit. Y hoy también nos tiene que interpelar a nosotros, ¿no? Nosotros, como docentes, ¿somos originales o somos fotocopias? ¿Creemos que los jóvenes, cada uno nos habla desde su originalidad, o que debemos tratarlos y escucharlos como gente en serie, como si fueran fotocopias? Esa es la pregunta para nosotros. Continuamos. El diálogo intergeneracional, ahí se me fue un poquito el dibujo, parece. Yo tomé esta segmentación, seguramente ustedes la han escuchado también. Es una segmentación que más que nada parte del mundo del marketing, en el cual a veces por algunos años no terminan de estar de acuerdo todos. Está la generación de los baby boomers, que serían hoy nuestros abuelos, nuestros papás, 1946 a 1960 aproximadamente. La generación X, la generación perdida, generación de 1961 a 1980, una generación de plena revolución sexual, hippie, etcétera, nacido dentro de ese mundo turbulento. La generación Y, o los conocidos como los millennials, que son los nacidos entre el 81 y 95, varían las fechas. Si ustedes van y buscan en YouTube, van a ver fechas diferentes, pero más o menos en ese rango. Y la generación Z, o centennials, que han nacido después del año 95-97. Esta segmentación la trae el mundo del marketing, el mundo publicitario, pero nosotros de alguna manera la vamos absorbiendo. Hoy decimos, ¿no? Es el padre millennial, ese muchacho es centennial. No debemos confundirnos, porque de allí también, desde ese mundo del marketing, nosotros podemos aprender también a ver cierto tipo de caracteres, de tendencias, etc. Obviamente que el marketing lo que hace es segmentar para ver qué consume cada uno. Y entonces, si yo tengo obviamente una empresa de cosméticos, ¿no? Entonces ya sé a dónde ir, ya sé qué fotografía utilizar con una baby boomer, nacida en el año 51, que hoy sería una mujer de 72 años, ya sé lo que puedo usar para una persona de 55 años de la generación X, ya sé lo que tengo que poner para un millennial, etc. El mundo del marketing lo hizo para eso, pero nosotros, dentro de nuestra pastoralidad, para ponernos a la escucha, también debemos comprender ciertamente ese tipo de segmentación. No para etiquetar, sino para saber con quiénes posiblemente puede estar hablando y qué tipo de historia puede estar trayendo. Hoy yo ya puedo decir, inclusive dentro de mi congregación, ya soy de una generación pasada, porque hay una generación presente, una generación que me sucede. Ya yo tengo 13 años en la vida religiosa paulina,
ya tengo muchachos que han ingresado hace 1 o 2 años, que han ingresado este año, que piensan totalmente distinto y que ven la vida religiosa totalmente distinta a la que veo yo. Y cuando me ha tocado escucharlos, etcétera, claro, hay cosas que tenemos en común, hay unas capacidades que a mí me asombran y digo, wow, bendito Dios. Entonces, esto puede ayudarnos también para nuestro diálogo, puede ayudarnos. Obviamente que siempre hay que tomarlo con pinzas. Continuamos. Bueno, hasta allí, más o menos, el tema del diálogo intergeneracional, que ustedes seguramente también lo han escuchado, etcétera. Continuamos una más. Ventajas y desventajas de esta segmentación, eso lo podemos ver nosotros también. Y vamos a dar paso entonces ahora, antes de culminar, para escucharlos. Me gustaría escucharlos también o me gustaría leerlos y allí nuestros interlocutores me van a dar una mano con eso. Obviamente que el tema da para mucho. Sí, padre, tengo aquí una pregunta que la han hecho a través de las redes y decía, ¿cómo atraer a los jóvenes indiferentes en asuntos de Dios y de la iglesia? Esto lo hizo la ODEC de Patas. Claro, ¿cómo atraer? Allí la pregunta es interesante, pero también puede ser un arma de doble filo. En primer lugar, lo que yo debo buscar allí para esta pregunta es, ¿cuál es el bien que yo quiero hacer con esto? ¿Cuál es el bien que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Y allí, salvación, encuentro con Dios, en primer lugar. Ese encuentro con Dios, esa felicidad, yo en primer lugar la debo ejercer o la debo proponer con el propio testimonio. Con el propio testimonio. Y después del propio testimonio viene un discurso que a veces ni es necesario, porque ya mi propio testimonio de vida, la propia alegría con la cual yo comparto el Evangelio, la propia paz que yo puedo compartir con el otro por haberme yo encontrado con Jesús, eso es lo más atrayente. Las palabras muchas veces sobran. Y hoy sabemos en redes sociales, por ejemplo, en plataformas como YouTube también, de que a veces un video en 30 segundos el joven ya no te toma más atención. Hoy los reels de Instagram, por ejemplo, que son de 15 a 30 segundos, ahí está el chiste, murió el chiste. Entonces no es necesario tantas palabras, sí es necesaria la imagen. Y cuando digo la imagen no quiero decir la apariencia, sino lo que yo vivo, lo que el otro ve, lo que el otro percibe, para poder atraer. Pero no atraer a modo de autorreferencialidad, no atraer al modo proselitista. El Evangelio no es proselitismo, lo dice el Papa Francisco muy bien. Atraer para propiciar el encuentro. Bien, muchas gracias. Y tengo otra preguntita más que dice, ¿cómo hacer un marketing a los jóvenes para que sepan que puedan contar con nosotros, los maestros, los padres de familia, los tutores, y que no somos tan antiguos? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que la antigüedad no es una cuestión negativa, ¿no? Hoy los jóvenes también valoran, mi generación valora mucho lo vintage, ¿no? Y también la generación, tengo a mis sobrinos, ¿no? Uno de mis sobrinos ama, por ejemplo, grupos de los años 70, o yo escuchaba a mis sobrinos escuchar rock argentino de los años 80, ¿no? No siempre lo antiguo tiene que ser malo, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer un marketing? Bueno, la palabra marketing, nosotros los paulinos la usamos, obviamente tenemos un departamento de marketing para nuestra editorial, pero allí el marketing, en todo caso, o mejor dicho, los elementos pastorales para poder atraer, para poder vender, en el mejor sentido de la palabra, el Evangelio, tienen que ser en primer lugar el estar acorde con ellos, caminar con ellos, pero incluirlos a ellos, involucrarlos a ellos, que se sientan parte. Porque no puedo hacer yo para decir, no me quiero parecer antiguo, me voy a vestir como un chiquillo, ¿no? O voy a usar lo que usan los chiquillos, ni mucho menos, ¿no? O voy a usar, no sé, una barba dibujada con todas las cosas que se hacen ahora en las barberías allí en Lima. No puedo.
Yo le decía a un amigo mío, ¿no? Yo no voy a parecer un chavito, no voy a parecer un muchacho, voy a parecer un chavorruco, ¿no? Voy a parecer pues un chiquiviejo, ¿no? Entonces nada más ridículo que un chiquiviejo. Y también si yo hago elementos, utilizo elementos para mostrar un evangelio totalmente edulcorado, tampoco. Porque no puedo edulcorar el evangelio, no puedo licuar la fe, pero sí mostrar la alegría, manifestar la alegría e involucrarlos a ellos también en su salvación, involucrarlos a ellos también en su historia, su propia historia de salvación. Listo, padre, muchas gracias. Dicen por ahí, Rosario, perdón, Rafael dice, los jóvenes están perdiendo la paciencia porque están mucho en TikTok y desean sin nada de sacrificio que hacer. Claro. Hoy yo también le diría a Rafael, no solamente los jóvenes, nosotros también, ¿no? Nosotros también, porque hoy tenemos casi todo instantáneo, pues, ¿no? Hoy hasta la canchita la tenemos instantánea, ¿no? La metes en el microondas y ya está. Hoy estamos con el dedito ahí, trabajando todo el día mientras tenemos el celular para ver un video, para ver una serie. Hoy, inclusive nosotros, que a veces nos hacemos ya amigos de las plataformas de streaming, ¿no? Queremos ver la serie en un día. Queremos ver la novela que antes mirábamos por 4 o 6 meses, hoy la queremos ver en 2 semanas. Y hacemos maratones entre nosotros también, ¿no? Todavía hace su cancha en olla, dice Rubén. Muy bien, Rubén. Está cerca de la salvación, Rubén, ¿no? Esa instantaneidad no solamente es propia de los jóvenes, es propia de un mundo. Entonces ahí es necesario, ¿cómo yo le propongo al joven algo distinto? Hoy, por ejemplo, yo veo en algunos momentos en el metro de Santiago, veo jóvenes tejiendo. Hay una terapia, hay un modo de educar, y que los ponen a tejer. Y tú los ves en el metro tejiendo. Entonces dices, wow, ¿qué pasó acá? Bueno, hay alguien que despertó. ¿Sí? Y capaz que hubo una enseñanza atractiva allí, que le dijo que el ponerse a tejer en el metro es mucho mejor que ponerse a mirar el celular y hacer zapping y hacer multitasking. ¿Mm? Por favor, ¿podría darnos una estrategia o de qué manera podemos atraer a los jóvenes y que su asistencia sea perseverante en la iglesia o en los grupos parroquiales? Involucrar. Involucrar. No hacerlos sentir aparte de, obviamente, darles espacio a los jóvenes, espacios exclusivos para los jóvenes, pero también poderlos involucrar en la vida de la iglesia. Y allí tiene que haber una conversión de la comunidad eclesial, conversión también de nuestra hermanita de 90, de 100, de 300 años en la parroquia, que te dice, yo acá estoy en la parroquia desde que se fundó, pero también esa capacidad de que ella pueda convertirse y decir, bueno, que venga el joven también. Porque podemos caer en el error. Creamos espacios en la parroquia solamente para jóvenes. Entonces el joven siente de que su espacio es superior y es mejor que el espacio de la parroquia en sí en general. Entonces creamos un gueto de jóvenes, por un lado, y creamos otra comunidad parroquial donde no hay jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo a veces tomo con pinzas cuando dicen Pascua joven, Navidad joven, Pentecostés joven, y se les quita a los jóvenes de la esfera parroquial, y no se les vincula, y no se les involucra con el mundo de los adultos. ¿Hay momentos para los jóvenes? Sí. Deben haber, son necesarios, pero también es necesario involucrarlos, que ellos se sientan parte de, no necesariamente los protagonistas de todo. Tengamos cuidado también, ¿no? Porque a veces los ponemos a los jóvenes en el coro y pareciera que ellos son los protagonistas de la liturgia cuando sabemos que el protagonista es Jesucristo. No son los protagonistas de la pastoral, no son los protagonistas de la catequesis. Ni el cura es el protagonista. El cura es Jesucristo. El protagonista es Jesucristo. Nosotros somos coprotagonistas. Nosotros estamos involucrados. Jesucristo quiso tomarnos a nosotros, hacernos parte de su misión. Entonces, bueno, también en eso tiene que haber mucho trabajo artesanal, mi querida madre Mirta. Mucho trabajo artesanal, mucha paciencia. A veces, dentro de tanto esfuerzo, 1 o 2 jóvenes te llegarán. Pero ya con eso has hecho bastante.
Muy bien, padre, muchas gracias. Le damos las gracias también a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, y queríamos pedirle su bendición para despedirnos ya de esta ponencia tan excelente realmente que hemos tenido. No, gracias a ustedes por el momento, gracias a ustedes también por encontrarnos. Muchos de nosotros millennials, que ahora nosotros también somos medio cascarrabias con los jóvenes que vienen a nosotros, ¿no? Y por ahí, finalmente, decía Lupe, ¿no? Cómo ayudarlos con sus dolores, con sus cuestiones familiares, etcétera. El parar la oreja, ¿no? El estar presentes. A veces no es necesario decir tantas palabras. Es simplemente el ponerse, sentarse a escuchar, dedicar tiempo, ¿no? Detenernos nosotros también ante la vorágine de nuestras cosas y ponernos a escuchar, que hay muchas historias que duelen, muchas historias que llaman la atención, muchas historias que evangelizan también. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por este momento de compartir. Hoy nosotros en la iglesia peruana recordamos el martirio del beato Alessandro Dordi en Santa, en la diócesis de Chimbote. Él fue martirizado en el año 91 por Sendero Luminoso, italiano, que siendo cura diocesano misionero, llegó a Santa, llegó a nuestro Perú para trabajar por los pobres, para trabajar por los jóvenes. Se ven muchas fotos de él inculturado en nuestra tierra peruana. Y así y todo fue violentado, lo mataron. Mataron su cuerpo, a su corazón, más su ansia de ser el buen pastor que cuida de los suyos, se quedó en nuestro Perú y hoy es testigo de nuestra esperanza. Vamos a pedirle al Señor, por medio de la intercesión del Padre Alessandro, mártir de nuestro Perú, que nos ayude a escuchar, que nos ayude a ponernos en una actitud diaconal de servicio a los jóvenes, de escucha a los jóvenes. Te pedimos, Padre Santo, que por la intercesión del beato Alessandro Dordi, mártir, podamos nosotros ponernos a disposición tuya, al servicio de nuestros hermanos, especialmente los hermanos más jóvenes, acompañar sus sueños, sus dolores, sus tristezas, sus angustias y alegrías, sus logros, y poder hacer de nuestra iglesia una iglesia que sea más hospital de campaña, una iglesia que sea más para todos, de tal manera que haciendo una iglesia para todos podamos también construir un Perú para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus apostolados, sus trabajos y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias con todos. Solo recordarles que el próximo webinar es el 8 de septiembre, viernes, a este mismo horario de 5:30 a 7 de la noche, y el tema es formación pastoral a la luz de la sinodalidad. Muy bien, muchas gracias con todos. Hasta el próximo webinar. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.